Mis queridos amigos, muy buenas tardes. Siendo las 6:00, iniciamos la grabación. Les vamos a pedir el favor que cierren sus micrófonos. Vamos a dejarlo solo abierto el de Javier, que nos va a ofrecer la oración. Javier Puerto. Buenas noches para todos. Vamos a poner nuestra mente pensando en nuestro amado Padre. Vamos a pensar en Él para dirigirnos a Él, para unirnos en esta oración. Padre de infinito amor, que moras en el lejano paraíso y en lo más profundo de nuestro interior, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias en esta tarde, en esta noche tan especial en que nos reunimos para estudiar y para aprender. Te damos gracias por estas bendiciones, por esta gran familia. Te damos gracias por el libro Durantia, por todo lo que podemos aprender cada día de él. Ponemos en tus manos esta reunión y te pedimos, ilumínanos para que se abra nuestro discernimiento, para que se abra nuestra mente y nuestro corazón, y para que a cada uno de los que asisten hoy, a los que vean este documento, les llegue lo que más necesiten, que podamos aprender todos, para que lo hagamos verdad en nosotros, para que sea una realidad en nuestra vida, para que construyamos un poquito más de alma a través de este documento tan maravilloso. Y te pedimos hoy por todas nuestras familias, por todas las familias de este grupo, de esta gran familia. Ilumínanos, bendícenos, que el Espíritu de la verdad llegue a nosotros, nos ilumine. Nos ponemos en tus manos, Señor, en tus manos y en tu amor. En nombre de nuestro Padre Micael, Jesús de Nazaret. Amén. Mil gracias, mi estimado Javier. Entonces vamos a iniciar. Carlitos, poner este cuadrito aquí. Bueno, este documento se llama Los Mundos Habitados. Voy a iniciar yo con la lectura y dice así. Todos los mundos que habitan los seres mortales son de origen y naturaleza evolucionarios. Estas esferas son el terreno de desove, la cuna evolucionaria de las razas mortales del tiempo y del espacio. Cada unidad de la vida ascendente es una auténtica escuela de capacitación para la etapa de la existencia que le sigue. Así es en cada etapa de la ascensión progresiva del hombre hacia el paraíso. Es igualmente verdad con respecto a la experiencia mortal inicial en un planeta evolucionario, como a la escuela universal final en la sede central de los Melquisedec, una facultad a la cual no asisten los mortales ascendentes hasta antes de su traslado al régimen del superuniverso y en el logro de la existencia de los espíritus de primera etapa. Todos los mundos habitados están básicamente agrupados para la administración celestial en sistemas locales y cada uno de estos sistemas locales está limitado a aproximadamente 1000 mundos evolucionarios. Esta limitación es por decreto de los ancianos de los días y se refiere a los planetas actuales evolucionarios en los que viven seres mortales de estados de supervivencia. No pertenecen a este grupo ni los mundos finalmente establecidos en luz y vida, ni los planetas de la etapa prehumana del desarrollo de la vida. Satania misma es un sistema no terminado que contiene tan solo 619 mundos habitados. Estos planetas están numerados en forma de serie, de acuerdo con su registro como mundos habitados por criaturas volitivas. Así pues, Urantia ha recibido el número 606 de Satania, lo cual significa que es el mundo 606 de este sistema local en el cual el largo proceso de evolución de la vida culminó en la aparición de los seres humanos. Existen 36 planetas no habitados que se están acercando a la etapa de dotación de vida y varios que están preparando para los portadores de vida. Hay casi 200 esferas que están evolucionando para poder recibir la implantación de vida dentro de unos pocos millones de años. No todos los planetas son adecuados para cobijar la vida mortal. Los planetas pequeños con una alta velocidad de revoluciones axiales son totalmente inadecuados como hábitat de vida. En varios de los sistemas físicos de Satania, los planetas que giran alrededor del Sol central son demasiado grandes para ser habitados, pues su gran masa produce una gravedad opresiva. Muchas de estas enormes esferas tienen satélites, a veces media docena o aún más,
Y estas lunas son frecuentemente de tamaño muy similar al de Urantia, de modo que son casi ideales para ser habitadas. El mundo habitado más viejo de Satania, el mundo número uno, es Anova, uno de los 44 satélites que giran alrededor de un enorme planeta oscuro, pero expuesto a la luz diferencial de tres soles vecinos. Anova se encuentra en una etapa avanzada de civilización progresiva. Bueno, yo creo que en esta introducción no hay muchas inquietudes, sin embargo, si alguno tiene algún comentario, o si no, le pasamos el micrófono a Mónica. Ah, Claudio, perdón, él iba a hablar, ¿o no? No, no importa, era simplemente un comentario, ¿no? ¿Con qué liviandad ellos hablan de millones de años, ¿no? O Así, sea, tienen 200 planetas, en unos pocos millones de años ya va a estar todo, ¿no? Era eso nomás. Aquí a la ok, vuelta de la esquina. Sí, 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 sí. ok. Gracias. 1. La vida planetaria. Los universos del tiempo y el espacio desarrollan paulatinamente la progresión de la vida, terrestre o celestial. No es ni arbitraria ni mágica. Puede que la evolución cósmica no sea siempre comprensible, pronosticable, pero es estrictamente planeada, no accidental. La unidad biológica de la vida material es la célula protoplásmica, la asociación colectiva de energías químicas, energías eléctricas y otras energías básicas. Puse acá un ejemplo de una célula buscando el significado en el profeta Google, como dice Jaime. A ver, voy a reducir acá. Ya, este cuadrito que ven acá. En el fondo, para nosotros el significado no aparece la palabra protoplásmica, sino que protoplasmática, y sirve como reserva de energía, aislante térmico y para formar la membrana celular que le da protección a los órganos y estructuras celulares. Y esa sería como la imagen. Y en el fondo coincide mucho con el significado que se le da acá, con los reveladores. Continúo la lectura. Las fórmulas químicas difieren en cada sistema y la técnica de la reproducción de la célula viva es ligeramente diferente en cada universo local, pero los portadores de vida son siempre los catalizadores vivientes que inician las reacciones primordiales de la vida material. Son los instigadores de los circuitos de energía de la materia viva. Todos los mundos de un sistema local revelan un parentesco físico inconfundible. Sin embargo, cada planeta tiene su propia escala de vida, y no existen dos mundos que sean exactamente idénticos en sus dotaciones vegetales y animales. Estas variaciones planetarias en los tipos de vida del sistema son resultado de las decisiones de los portadores de vida, pero estos seres no son ni caprichosos ni antojadizos. Los universos son dirigidos de acuerdo con la ley y el orden. Las leyes de Nevadon son los mandatos divinos de Salvington y la orden evolucionaria de vida en Satania está de acuerdo con el modelo original evolucionario de Nevadon. La evolución es la regla del desarrollo humano, pero el progreso mismo varía grandemente en los distintos mundos. La vida a veces se inicia en un centro, a veces en tres, tal como sucedió en Urantia. En los mundos atmosféricos generalmente tiene un origen marino, pero no siempre. Mucho depende del estado físico de un planeta. Los portadores de vida tienen gran libertad en su función de dar inicio a la vida. En el desarrollo de la vida planetaria, la forma vegetal siempre precede a la forma animal y está bastante desarrollada antes de que se diferencien las formas de la vida animal. Todos los tipos de animales se desarrollan a partir de los modelos originales básicos del reino vegetal precedente de las cosas vivas. No se organizan en forma separada. Las etapas iniciales de la evolución de la vida no están totalmente en conformidad con vuestros puntos de vista de hoy en día. El hombre mortal no es un accidente evolucionario.
Existe un sistema preciso, una ley universal que determina el desarrollo del plan de vida planetario en las esferas del espacio. El tiempo y la producción de grandes números de especies no constituyen las influencias controladoras. Perdón, voy a volver a leer ese texto, ese párrafo. El tiempo y la producción de grandes números de especies no constituyen las influencias controladoras. Los ratones se reproducen mucho más rápidamente que los elefantes. Sin embargo, los elefantes evolucionan más rápidamente que los ratones. El proceso de la evolución planetaria es ordenado y controlado. El desarrollo de organismos más elevados a partir de las agrupaciones más bajas de vida no es accidental. A veces el progreso evolucionario se demora temporalmente debido a la destrucción de ciertas líneas favorables de plasma vital llevadas por una especie selecta. Frecuentemente se requieren edades tras edades para recuperar y corregir el daño ocasionado por la pérdida de una sola beta superior de herencia humana. Debéis custodiar celosa e inteligentemente estas betas seleccionadas y superiores de protoplasma vivo una vez que aparecen. La mayoría de los mundos habitados valoran estos potenciales superiores de vida mucho más que en Urantia. Dejo de compartir. ¿Alguien tiene alguna pregunta, una duda, algún comentario? Los invito a que puedan hablar. Mónica, a mí me llamó mucho la atención que dice que los portadores de vida no son ni caprichosos ni mucho menos, y que ellos tienen todo fríamente calculado, ¿no? Que llevan un orden, que es lo que existe en Nevadón acerca de la evolución de los planetas. Y ahí nos damos cuenta como hoy en día el telescopio James Webb, como ha evidencia o ha captado cosas que dejan a los científicos como sin bases y dicen, oiga, el universo es tan nuevo como parece o es tan viejo como parece. Entonces como que deja pensando mucho a la gente hoy en día los descubrimientos que se están haciendo y que ya el libro de Urantia los menciona hace tanto tiempo. Claro, tienes razón, no son ni caprichosos. Lo que pasa es que tienen el modelo original y ese es el que siguen para la creación de vida animal o vegetal. Gracias, Marta. Laurita. A ver. Vale, se me oye, ¿verdad? Sí. Perfecto. El punto 1.7, no sé si se desarrolla más adelante en otros documentos porque yo no lo he leído, pero es la pregunta, ¿se desarrolla este punto? Porque aquí nos advierte de que tenemos que tener muchísimo cuidado de esa implantación que se puede perder y que es necesaria, pero ¿qué podemos nosotros cuidar si no sabemos lo que estamos cuidando? Yo creo que se refiere a todas las especies, Laurita. Incluso las especies humanas. Acuérdate que antes, por las guerras o por los sacrificios que se ofrecían, de repente, ¿qué es lo que se ofrecía a los dioses? Los mejores especímenes, digamos, ¿cierto? Y yo creo que se refiere a todas las especies que nosotros tenemos que cuidar. Ya tenemos especies que ya no existen porque se extinguieron. Entonces, yo creo que es un llamado de atención para nosotros para comenzar a cuidar todo lo que tenemos. Jaime, ¿quieres aportar algo más? No, no, básicamente se refiere a eso, al cuidado del medio ambiente. Nosotros en Urantia desafortunadamente somos unos depredadores, que acabamos con las especies vegetales, animales, con todo, ¿sí? O sea, y nos hacen un llamado de atención sobre el cuidado que debemos tener, porque finalmente no calculamos el impacto que tiene la pérdida de una especie animal, por ejemplo. O sea, eso ya no se recupera, se perdió, se perdió. Exactamente. Pero Laura, cómo sabemos nosotros que es verdaderamente importante esa especie? Porque yo entiendo en el apartado 1.7 que se dirige a no terminar o a cuidar una línea exacta de mejora genética o no en general cuidar la naturaleza. Si no te importa, ponlo y lo vemos a ver si estoy equivocada. a ver, lo voy a compartir nuevamente para que lo analicemos, ¿ya?
Fíjate aquí Pablo estaba levantando la mano. Pablo, mientras yo comparto. Sí, está bien que compartas, correcto, así lo leemos. Saludos, abrazos a todos, gusto Listo, verlos. Juanito. Ahí está. El proceso de la evolución planetaria. Esa parte. A ver, la mayoría de los mundos habitados valoran estos potenciales superiores de vida, mucho más que en Urantia. Pablo, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? En mi opinión, imaginémonos, busquemos una persona que haya sido resaltante en nuestra historia. Hablemos de, por ejemplo, Nicolás Tesla, ¿ok? Una persona que evidentemente no dejó descendencia. Si en nuestro planeta tal vez hubiese esa cultura de cuidar ese tipo de cepas por el potencial que puede brindar los descendientes de Nicolás Tesla, ¿qué hubiesen hecho, por ejemplo, en esa época? Hubiesen tratado de agarrar de alguna manera y guardar, en este caso, esperma para poder luego hacer en el futuro inseminación artificial y de repente lograr mantener un potencial, ya que él mismo no dio herederos, de repente mantener esa cepa, por ejemplo, porque nosotros vemos que lo hacemos con los animales. En el caso de los animales, quien está criando caballo, quien está criando ganado, cualquier cosa de esa, incluso en la parte de la agricultura, vemos que hay un cuidado especial para mantener las mejores cepas, para que del mejor rendimiento. Si en el caso de un animal que es de carrera, entonces vemos que si un animal se destaca, se le guarda su semen para luego tratar de inseminar y todas estas cosas para mantener una línea adecuada, ¿no? ¿Qué pasaría si esa misma idea que estamos haciendo con la agricultura, con las plantas y con los animales, lo lleváramos a darle un mayor aprecio, una mayor consideración a las líneas genéticas humanas que puedan tener un potencial de contribución hacia el futuro, ¿no? Por ejemplo, ¿m? Era eso lo que quería comentar. Por supuesto, no lo dice así, pero es una forma de interpretar como yo considero que pudiera ser el cuidado de una cepa interesante, ¿no? Claro, exactamente. Laura, ¿te queda un poco más claro? No, está claro. Lo que ha dicho Pablo está mucho más de acuerdo con el texto, porque está hablando de cuidar cepas seleccionadas, no en general, porque yo me imagino que habrá que tener cuidado con todo, porque en eso estamos, pero lo que se refiere el texto es a aquellas cepas o aquellas ramas o vetas o como le quiera llamar, que son especiales, que son lo que significa el avance genético, porque lo demás pues podría ser estabilidad, eso es avance genético. Ahora sí, con el ejemplo que ha dado Pablo, sí me encaja más. Y agrego una cosita, Gracias. agrego algo rápido. Hoy en día vemos, por ejemplo, como una pareja puede ir y someterse a unos exámenes desde el punto de vista genético y los médicos ya están en capacidad de decir, bueno, mira, este espermatozoide, este óvulo tiene mejores características y todo este tipo de cosas para tratar de que la descendencia sea, digamos, que tenga más libre de enfermedades, ¿no? Porque todo esto contribuye de alguna manera. Recordemos que nuestro cerebro es un órgano físico y mientras mejor esté el físico, mientras mayor haya capacidad intelectual desde el punto de vista de la genética, podemos dar más en el rendimiento intelectual, en el rendimiento espiritual. Por supuesto, también contribuye el ambiente, la educación, todas estas cosas, pero tenemos que ayudar desde la base, y la base para nosotros es la base física. Muchas gracias, Pablo. Adelante, Gloria. Bueno, también entra en este ejemplo que acaba de dar Pablo, que se me hace estupendo, el cerebro de Albert Einstein, que estuvo seccionado en muchísimos, ¿cómo se llaman? Lo hicieron diseccionado para estudiar por qué había sido ese cerebro tan importante. Yo creo que entra ahí, qué terrible, pero pues así fue. Poco macabro. ¿Alguien más tiene alguna opinión, alguna duda, algo que aportar? No, entonces le damos paso a Jorge, Jorge. Adelante, Jorge. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Me parece muy buena la acotación de Pablo, pero también quería llevar a que piensen que también el alma y la personalidad de la gente influye en todas las decisiones que se tomen, no es solamente la parte biológica. Claro, todos somos un conjunto biológico y del alma, pero la persona, el alma, tiene ese ente biológico tiene un alma y esa alma es la que toma las decisiones, buenas o malas,
usa ese cuerpo biológico para hacer el bien, para hacer el mal. No miremos a todos aquellos como Hitler, un hombre muy inteligente, inteligentísimo, pero usó su parte biológica y su poder que tenía para hacer el mal. Y así sucesivamente nos llenaríamos de ejemplos. Entonces, ahí hay que pensarlo bien, porque no solamente la parte biológica, el alma, ahí entra a jugar un factor importante. Eso es todo. Gracias. Gracias. Sí, yo para redondear quiero en el fondo recordar que se refiere no solamente a la genética humana, sino que a toda la creación, digamos, que, que la idea es que todas las especies, ya sean vegetales, animales, las conservemos para que podamos mantener esta línea biológica de la mejor Correcto. calidad. Ujú. Hay una parte ahí donde dice, no habla de un producto terminado final, sino de una línea, de unas que se necesitan para que resulten otras. A eso se refería, no me acuerdo el nombre de la señora que estaba hablando antes, que para poder uno identificar cuáles son esas líneas realmente que debemos respetar para que vengan a resultar otras. No sabemos qué va a resultar. Yo creo que eso se refiere mucho a la naturaleza, a los vegetales, que muchas veces uno va al campo y ve cantidad de vida vegetal que no sabe uno para qué es y de repente son puestas allí por los portadores de vida, porque de ahí en unos miles, millones de años se van a resultar otras. Entonces ahí lo que se está llamando es la atención al respeto por la vida vegetal, que nosotros, así como no la conocemos, debemos respetarla, tratar de conservarla. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Entonces continuamos, si no hay nada, ninguna otra opinión, y le doy paso a Jaime. Listo. Bueno, segundo, tipos físicos planetarios. Esta parte es bien interesante. Existe un modelo original estándar y básico de vida vegetal y animal en cada sistema, pero los portadores de vida frecuentemente se encuentran con la necesidad de modificar estos modelos originales básicos para adaptarlos a las condiciones físicas variables que los enfrentan en numerosos mundos del espacio. Auspician un tipo generalizado de criatura mortal del sistema, pero existen 7 tipos físicos distintos, así como también miles y miles de variaciones menores de estas 7 diferenciaciones más prominentes. Primero, tipos atmosféricos. Segundo, tipos elementales. Tercero, tipos de gravedad. Cuarto, tipos de temperatura. Quinto, tipos eléctricos. Sexto, tipos energizadores. Y séptimo, tipos innominados. El sistema de Satania contiene a todos estos tipos numerosos grupos intermedios, aunque algunos aparecen muy esporádicamente. Primero, tipos atmosféricos. La naturaleza de la atmósfera determina en gran parte la diferencia física de los mundos que hospedan a los mortales. Otras influencias que contribuyen a la diferenciación planetaria de vida son relativamente menores. El estado atmosférico presente de Urantia es casi ideal para el tipo de hombre que respira, pero el tipo humano puede modificarse como para vivir tanto en planetas superatmosféricos como en planetas subatmosféricos. Estas modificaciones también se extienden a la vida animal, que difiere grandemente en las distintas esferas habitadas. Hay enorme modificación de las órdenes animales, tanto en los mundos subatmosféricos como en los mundos superatmosféricos. De los tipos atmosféricos en Satania, aproximadamente 2,5% son subrespiradores. Un 5% son superrespiradores y más del 91% son respiradores medios, comprendiendo así 98,5% de los mundos de Satania. Seres tales como las razas urantianas se clasifican como respiradores medios. Representáis el promedio o la orden típica de la existencia mortal en cuanto a la respiración. Si existiesen criaturas inteligentes en un planeta con una atmósfera similar a la de vuestro vecino cercano Venus, pertenecerían al grupo de superrespiradores, mientras que los que habiten en un planeta con una atmósfera tan fina como la de vuestro vecino exterior Marte serían denominados subrespiradores. Si los mortales habitaran un planeta sin aire, como vuestra luna, pertenecerían a una orden distinta de no respiradores. Este tipo representa un ajuste radical o extremo al medio ambiente planetario y se lo considera por separado. Los seres que no respiran responden al 1,5% restante de los mundos de Satania. Segundo, los tipos elementales.
Estas diferencias tienen que ver con la relación de los mortales con el agua, el aire y la tierra, y existen 4 especies distintas de vida inteligente en cuanto a su relación con estos medios ambientes. Las razas urantianas son del orden terrestre. Es casi imposible para vosotros imaginar el medio ambiente que prevalece durante las edades primitivas de algunos mundos. Estas condiciones insólitas requieren que la vida animal en evolución permanezca en su hábitat de guardería marina por periodos más prolongados que en aquellos planetas que muy pronto proveen un medio ambiente de tierra y atmósfera acogedor. Por otra parte, en algunos mundos de los superrespiradores, cuando el planeta no es demasiado grande, a veces es conveniente proveer un tipo mortal que sin dificultades pueda volar. Estos navegantes del aire a veces intervienen entre los grupos acuáticos y los grupos terrestres y siempre viven hasta cierto punto sobre la Tierra, evolucionando finalmente como habitantes de la Tierra. Pero en algunos mundos durante muchas edades continúan volando aún después de haberse vuelto seres de tipo terrestre. Es a la vez sorprendente y divertido observar la civilización primaria de una raza primitiva de seres humanos que se va formando en un caso en el aire y en las copas de los árboles y en otro en las aguas poco profundas de lagunas tropicales protegidas, así como también en los fondos, los costados y las orillas de, de estos jardines marinos de las razas de los árboles de dichas esferas extraordinarias. Aún en Urantia, existió una larga edad durante la cual el hombre primitivo se preservó a sí mismo y avanzó su civilización primitiva viviendo en su mayor parte en las copas de los árboles, así como lo hicieron los antepasados arbóreos más tempranos. Y en Urantia aún tenéis un grupo de mamíferos diminutos, la familia de los murciélagos, que son navegantes aéreos, y vuestras focas y ballenas de habitación marina, que también son de la orden mamífera. En Satania, de los tipos elementales, el 7% pertenecen al tipo acuático, el 10% al tipo aéreo, el 70% al tipo terrestre y el 13% son tipos terrestre y aéreos combinados. Pero estas modificaciones de las criaturas inteligentes primitivas no son peces humanos ni pájaros humanos, son de los tipos humanos y prehumanos, ni superpeces ni pájaros glorificados, sino claramente mortales. Tercero, los tipos de gravedad. Modificando el diseño de la creación, los seres inteligentes se les construye para funcionar libremente tanto en esferas mucho más pequeñas como más grandes que Urantia, adaptándose así hasta cierto punto a la gravedad de aquellos planetas que no son del tamaño y densidad ideales. Los varios tipos planetarios de mortales varían en altura, siendo el promedio de nevador alrededor de 2 metros. Algunos de los mundos más grandes están poblados de seres que tienen una altura de tan solo aproximadamente 75 centímetros. La estatura mortal varía a partir de alrededor de los 2,5 metros en las esferas habitadas más pequeñas. En Satania existe solo una raza de menos de 1,5 metros de altura. El 20% de los mundos habitados de Satania está poblado por mortales de los tipos de gravedad modificados que ocupan los planetas más grandes y más pequeños. Cuarto, los tipos de temperatura. Es posible crear seres vivientes que puedan soportar tanto temperaturas mucho más altas como mucho más bajas que las del espectro vital de Urantia. Existen 5 órdenes distintas de seres, tal como son clasificadas con referencia a los mecanismos de regulación de la temperatura. Según esta escala, las razas de Urantia corresponden a la orden número 3. El 30% de los mundos de Satania están habitados por razas de tipo de temperatura modificados. 12% pertenecen a las gamas de temperatura más elevada, 18% a las de temperatura más baja en comparación con los urantianos que funcionan en el grupo de temperatura media. Quinto, los tipos eléctricos. La conducta eléctrica, magnética y electrónica de los mundos varía grandemente. Existen 10 diseños de vida mortal formados en forma variada para soportar el diferencial de energía de las esferas. Estas 10 variedades también reaccionan de manera algo diferente a los rayos químicos de la luz solar común, pero estas pequeñas variaciones físicas no afectan en manera alguna la vida intelectual o espiritual. En cuanto a las agrupaciones eléctricas de vida mortal, casi 23% pertenecen a la clase número 4, el tipo de existencia urantiana. Estos tipos están distribuidos como sigue. Número 1, 1%. Número 2, 2%. Número 3, 5%. Número 4, 23%. Número 5, 27%. Número 6, 24%, número 7, 8%, número 8, 5%, número 9, 3% y número 10, 2% en porcentajes enteros. Sexto, los tipos energizadores. No todos los mundos son parecidos en la forma de recibir la energía. No todos los mundos habitados tienen un océano atmosférico adecuado para el intercambio respiratorio de gases, tal como ocurre actualmente en Urantia. Durante las etapas más primitivas
y las posteriores de muchos planetas, los seres de vuestra orden presente no podrían existir cuando los factores de respiración de un planeta son muy elevados o muy bajos, pero cuando todos los demás prerequisitos para la vida inteligente son adecuados, los portadores de vida a menudo establecen en dichos mundos una forma modificada de existencia mortal, seres que son capaces de efectuar sus intercambios del proceso vital directamente mediante la energía de la luz y las transmutaciones de poder primarias efectuadas por los controladores físicos decanos. Existen 6 tipos diferentes de nutrición animal inmortal. Los subrespiradores emplean el primer tipo de nutrición, los habitantes marinos el segundo, los respiradores medios el tercero, tal como ocurre en Urantia. Los superrespiradores emplean el cuarto tipo de ingestión de energía, mientras que los que no respiran utilizan la quinta orden de nutrición y energía. La sexta técnica de energización se limita a los seres intermedios. Séptimo, los tipos innominados. Existen numerosas variaciones físicas adicionales en la vida planetaria, pero todas estas diferencias son completamente asuntos de modificación anatómica, diferenciación fisiológica y ajuste electroquímico. Estas distinciones no conciernen a la vida intelectual o espiritual. A ver, aquí encontramos cosas bien interesantes, porque empezamos a intuir que cuando lleguemos a los mundos de estancia nos vamos a encontrar con razas muy diferentes, enanitos, gigantes, morfológicamente van a ser también, vamos a encontrar con gente muy diferente porque son respiradores, no respiradores, subrespiradores, o sea, vamos a ver si los que fueron terrestres, los que fueron, entonces, de todas maneras, si bien es cierto que en la parte espiritual e intelectual seremos iguales, físicamente vamos a encontrar diferencias importantes. En algún trabajo que hizo Javier, presentó un corto de, de una película de cine donde se encuentran en una gran nave extraterrestre las diferentes razas y todos son bichos diferentes, ¿no? O sea, y realmente nosotros así, allá sí que nos vamos a encontrar al mundo de estancia con gente distinta y vamos a buscar unirnos. Aquí que somos racistas y clasistas, allá vamos a estar buscando a los que sean iguales a nosotros, porque me imagino que también vamos a sentir esas diferencias. Entonces es muy interesante ver toda la composición anatómica, morfológica, o sea, toda la cantidad de diferentes tipos y formas que vamos a encontrar. Comentarios. No todos al tiempo. Ahorita. A mí me ha sorprendido que hablando del apartado de energía, habla de nutrición, o sea, está hablando de asimilación y de la llegada de las energías y habla nutrición. Y me ha parecido muy interesante. Claro. Claro, pero Que acuérdate, nosotros no concebimos que la energía sea nutrición. Sí, claro. Pero a mí me ha sorprendido mucho eso. De hecho, fíjate que ahí hablan de los seres intermedios, ¿no? Seres intermedios, por ejemplo, no duermen, no necesitan descansar, o sea, hay un montón de diferencias y es por eso, porque la nutrición es distinta. Y si tú, bueno, todavía no hemos llegado allá, cuando veamos a la raza violeta, vamos a ver cómo eran seres que originalmente su alimentación era distinta y se alimentaban, además de vegetales y semillas y cosas de la naturaleza, con el árbol de la vida, el famoso árbol de la vida, que es un árbol real que les permitía recibir un tipo de energía diferente. Gloria. Sí, sí. Sí, Laurita. Muy interesante. Sí. Sí, nada más preguntar, los Fándores, ahorita, por ejemplo, han evolucionado para, en algunos, en alguna variedad de nuestras aves. Correcto, ¿no? Y de hecho, eso que vemos en películas de ciencia ficción, como Avatar y todo eso, donde vemos hombres con Sí. alas, esos existían realmente, eran los famosos Fándores. A mí me fascinó las películas porque inmediatamente vi Avatar y me trasladé a esos momentos, impresionante, muy bonito, sí. Claro que sí. Schiller. Gracias. Buenas tardes, gusto en verlos a todos. ¿Cómo estás? Bien, hermanito, yo pienso diferente, porque como el cuerpo físico se queda en el planeta, entonces lo que se va es lo que ya sabemos. Y al momento de donde llegamos todos, aunque seamos de diferentes planetas, nos tienen que dar, pienso yo, que el mismo cuerpo, a todos.
sea, No, vengas del planeta que vengas. no. Nada más que claro va a haber algo que te diferencie que tú eres de Urantia, tú eres del otro planeta, porque toda la vida morontial es la misma para todos. Bueno, yo así lo entiendo. No, Y pienso que, así supones. sí, yo así lo entiendo. No creo que la diferencia física se conserve allá. Pienso que es un nuevo cuerpo morontial para todos. Fíjate que tan no es así que aclara que intelectual y espiritualmente seremos iguales, pero no en las otras condiciones. Realmente nos estás metiendo eso. Y mire, eso no Ah, tiene nada que ver que usted sea aéreo, marino, acuático, lo que sea así, enano, chiquito, gigante, no tiene nada que ver con su desarrollo espiritual e intelectual, porque ahí vamos a encontrar características distintas. pero la condición física se pierde en el planeta, entonces no sé si allá tendría caso seguirla conservando. Bueno, ya lo veremos más adelante. Sí. Pablo, Sí, quería comentar sobre lo de la parte de nutrición, a ver, nosotros nos nutrimos, por ejemplo, del sol, porque el sol nos provee energía, vitamina D. Esa es una forma de que nosotros podemos, por analogía, tratar de entender que hay seres que se nutren de otra forma distinta que no es el consumo. Nosotros mismos nos nutrimos de la luz del sol, porque es la que nos provee, como dije, parte de la vitamina D. Con respecto, puedo mostrarlo aquí rapidito una cita, ¿sí? Para comentar. Es sobre este documento, el 49, casualmente que estamos leyendo. Dice algo que quiero resaltar. Existen grandes diferencias entre los mortales de los distintos mundos, aunque entre aquellos que pertenecen a los mismos tipos intelectuales aún entre aquellos que pertenecen a los mismos tipos intelectuales y físicos. Pero todos los mortales de dignidad volitiva son animales erectos, bípedos. O sea que lo quería comentar en el sentido de la alusión. ¿Se acuerda que en la película que estaba mencionando Jaime, que nos mostró Javier en una presentación, se ven diferentes tipos de seres? Y como estaba diciendo Jaime, vamos a ver personas pequeñas, más altas, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Y con características físicas distintas. Pero literalmente, vengamos del agua, vengamos de las aves, de que podamos volar, lo que quiera que sea, pero somos seres bípedos, ¿verdad? Una conformación antropomórfica compatible con lo que nosotros entendemos como humanos. Y por último, quería comentar algo ahorita sobre aquí lo tengo, sobre el sistema de transporte. Miren esta parte, es el 46, y van a ver por qué lo estoy comentando. El sistema de transporte está aliado con las corrientes circulatorias del movimiento de la energía. Estamos hablando de los mundos de estancia y en el sistema y todo eso. Estando estas corrientes principales de energía ubicadas a intervalos de 16 kilómetros. Ajustando los mecanismos físicos, los seres materiales del planeta pueden proceder a una velocidad que varía entre 300 y 800 kilómetros por hora. Las aves transportadoras, esta es la parte que venía, vuelan a una velocidad de alrededor de 160 kilómetros por hora. Los mecanismos aéreos de los hijos materiales viajan a una velocidad de alrededor de 800 kilómetros por hora. Los seres materiales y los seres morontiales primitivos, como nosotros que vamos a tener cuerpos morontiales primitivos iniciales, deben utilizar estos medios mecánicos de transporte, pero las personalidades espirituales proceden por enlace con las fuerzas superiores y las fuentes espirituales de la energía. Entonces, si bien es cierto que aquí en Urantia se extinguieron los fándores, también es cierto que cuando lleguemos allá vamos a poder verlos y utilizarlos, ¿no? A estas aves transportadoras, y las vamos a poder disfrutar. Era eso lo que quería comentar. mil gracias, Pablo. ¿Te das cuenta, Siler? Bueno, continuamos entonces. Sigue Javier. Enterado, gracias. 3. Los mundos de los que no respiran. La mayoría de los planetas están poblados del tipo respirante de seres inteligentes, pero también existen órdenes de mortales que son capaces de vivir en mundos con muy poco aire o sin aire. De los mundos habitados orbontónicos, este tipo llega a menos del 7%. En Nevadón, este porcentaje es de menos del 3%. En toda Satania, tan solo hay 9 de dichos mundos. Existen tan pocos tipos de mundos habitados con seres que no respiran en Satania, porque esta es la sección de Norlatiadec más recientemente organizada que abunda en cuerpos especiales meteóricos. Norlatiadec, recordemos que es nuestra constelación, a la que pertenece el sistema de Satania. Y los mundos sin una atmósfera de fricción protectora están sujetos al bombardeo incesante de estos cuerpos erráticos. Aún algunos de los cometas consisten en grupos de meteoros, pero como regla general,
están divididos en cuerpos de materia más pequeños. Millones y millones de meteoritos penetran la atmósfera de Urantia diariamente, entrando a una velocidad de más de 320 kilómetros por segundo. En los mundos sin respiración, las razas avanzadas deben hacer mucho para protegerse del daño por meteoros, construyendo instalaciones eléctricas que operan para consumir o desviar los meteoros. Se enfrentan con grave peligro cuando se aventuran más allá de estas zonas protegidas. Estos mundos también están sujetos a desastrosas tormentas eléctricas de una naturaleza desconocida en Urantia. Durante los tiempos de estos periodos de tremenda fluctuación de la energía, los habitantes deben refugiarse en sus estructuras especiales de aislamiento protector. La vida en los mundos de los que no respiran es radicalmente diferente de la vida en Urantia. Los seres que no respiran no comen comida ni beben agua como lo hacen las razas urantianas. Las reacciones del sistema nervioso, el mecanismo de regulación de la temperatura y el metabolismo de estos pueblos especializados difieren radicalmente de dichas funciones de los mortales urantianos. Casi todas las acciones del vivir difieren, aparte de la reproducción, y aún los métodos de procreación son un tanto diferentes. Ahí pusimos una grafiquita de una protección espacial, pero no tenemos ni idea de cómo sea. Nos dicen que hay algo que utilizan ellos para desviar o para protegerse de las tormentas y de los meteoros. En los mundos sin respiración, las especies animales son radicalmente distintas de las que se encuentran en los planetas atmosféricos. El plan de vida sin respiración varía de la técnica de la existencia en un mundo atmosférico. Aún en la supervivencia, sus pueblos difieren, siendo candidatos para la fusión con el espíritu. Sin embargo, estos seres disfrutan de la vida y llevan adelante las actividades del reino con las mismas dificultades y alegrías relativas que experimentan los mortales que viven en los mundos atmosféricos. En cuanto a la mente y el carácter, los que no respiran no difieren de otros tipos mortales. Muchos podría interesar la conducta planetaria de este tipo de mortales, porque una raza de seres de este tipo habita una esfera muy cercana a Urantia. Yo pensaba en los seres que no respiran, lo diferentes que podrían ser. Pues no tienen nariz porque no necesitan respirar, no tendrían pulmones, no tendrían sistema digestivo porque no comen otra cosa. Sería muy diferente el sistema digestivo porque no toman agua, porque no comen la comida como nosotros. Serían muy diferentes. Y yo pensaba a nivel morontial, en los planetas de estancia todos respiran. Hay gases, dicen que los planetas de estancia la gente respira. Ya, ¿cómo será esta gente la diferencia para llegar a respirar cuando no han respirado? Pensé en lo que decía Jaime. Somos tan diferentes y cada ser tendrá, no sé, yo decía, cada uno tendrá sus dificultades. Normalmente uno cree que seremos así, como muy parecidos, más bonitos, más esbeltos, y pues como Jesús resucitó en un cuerpo morontial como era aquí, pues uno dice, de pronto los otros de que sean diferentes, seguramente resucitarán, les formarán en otra forma. Que tengamos acá y aparezcamos sin nariz, allá como sería diferente. Así mismo de los otros planetas será cada uno con sus características. Yo también comparto la opinión de Jaime, que cada uno mantendremos ciertas características físicas de estos mundos. Son raros, los mundos no respiradores dicen que en todo Satania es el 1.5%. 9 planetas en todo Satania. Es muy poquito. Estos seres son una especie rara. Gracias. Si alguien tiene algo que compartirnos, si tienen preguntas para nosotros, comentarios. Glorita. Gloria. Tu micrófono, Gloria. La característica física sería, por ejemplo, la identidad que tenemos en este planeta. Yo estoy confundida con la identidad y la personalidad, entonces no sé si sería la misma identidad que tendríamos en esos lugares. Acuérdate que la identidad está compuesta por una cantidad de elementos, ¿sí?
que es personalidad que nos da el Padre, el espíritu potencial que nos da el Hijo, la mente que nos da el Espíritu Infinito, después el Padre nos da el ajustador de pensamiento, y el ajustador de pensamiento y la mente que nos da el Espíritu Infinito desarrollan el alma morontial, y todo eso va empaquetado en un mecanismo electroquímico que denominamos cuerpo físico. Cuando nosotros morimos, que ese digamos es los elementos que construyen la identidad eterna, simplemente el envoltorio, el empaque, nos lo cambian, ¿sí? Pero los elementos básicos son los mismos, ¿sí? Y cuando llegamos a los mundos morontiales, pues ya sabemos que nos van a dar un cuerpo diferente. ¿Qué tiene diferente? No tenemos órganos sexuales porque no necesitamos, ¿sí? No hay desechos, entonces fíjense que aquí empezamos a ver que no necesitamos ir al baño, ¿sí? Porque todo lo que consumamos, el organismo lo utiliza. Entonces, pues empezamos a ver diferencias, sin embargo, mantendremos nuestra condición de humanos, ¿sí? Mantendremos la estatura promedio, mantendremos muchas características, ¿sí? O sea que mantenemos nuestra identidad en esos momentos. Correcto. Ok, perfecto. Muchas gracias. Pablo. Gracias, Javier. Sí, comentando justo con una diferenciación que puedo aportar con respecto a la identidad y la personalidad. Por ejemplo, recordemos los fralandalanques y los cronoldeques. Ellos tienen identidad, o sea, uno puede identificar, este es un cronoldeque, este es un frandalanque, pero ellos no tienen personalidad. Ellos no tienen posibilidad de libre albedrío, voluntad propia. Funcionan, digamos, casi como de manera automática, aunque lo hacen a un nivel inteligente, pero tienen identidad porque los podemos identificar. Si pudiéramos decirle, ¿usted quién es? Un cronoldeque, un frandalanque, pero no tienen esos poderes de decisión de libre albedrío distinto, que es lo que nos da la personalidad. Por ejemplo, quería aportar esa diferencia. Y en algo que estaba diciendo Javier hace un momento, quería compartirles aquí rápido otra cita. Ustedes saben que yo tengo un fanatismo con las citas para que cada quien nos hagamos nuestro propio criterio. Miren esta parte del documento 4746. Aunque tengas cuerpo morontial, continúas a través de todos estos 7 mundos comiendo, bebiendo y descansando. Compartes de la orden morontial de alimento, un reino de energía viviente desconocido en los mundos materiales. El cuerpo morontial utiliza plenamente tanto el alimento como el agua. No existe residuo de desecho. Considera lo siguiente, ¿verdad? El mundo de estancia número 1 es una esfera muy material que presenta los comienzos iniciales del régimen morontial. Aún estás muy cerca de la condición humana y no muy lejos de los puntos de vista limitados de la vida mortal. Pero cada mundo revela un progreso definido. De esfera en esfera te vuelves menos material, más intelectual y ligeramente más espiritual. El progreso espiritual es mayor en los últimos 3 de estos 7 mundos progresivos. Quería resaltar esto porque nosotros seguimos siendo básicamente humanos cuando llegamos al primer mundo de estancia. Seguimos comiendo, bebiendo, tenemos nuestros mismos fallas, porque dicen que no ganamos absolutamente nada desde el momento que morimos hasta el momento que despertamos, salvo el hecho de que hemos vivido la experiencia de la resurrección, pero no aprendimos nada nuevo. De ahí tenemos que seguir, tenemos que quitarnos todas nuestras taras, todos nuestros problemas, nuestros complejos, todas estas cosas, ¿verdad? Y de ahí seguimos. Entonces, ¿por qué hago esta acotación? Porque como bien decían hace un momento, en los mundos de los no respiradores, la vida es totalmente diferente, total y completamente diferente. Por lo tanto, si nos consideran a nosotros para que nuestro avance sea progresivo, no nos sintamos tan diferentes, que tan impactantes, de cambios tan drásticos, para ellos también debería tenerse la misma consideración. Por lo tanto, ellos no van a llegar, digamos, allá con las mismas facultades que nosotros tenemos, porque para ellos la vida inicial en los mundos mortales no era así. Entonces tiene que tener un progreso también para ellos, que no marque una diferencia tan radical. Era solo eso. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, si hay más comentarios, entonces sigue Mónica. Yo espero no tener que cocinar cuando lleguemos allá. Vamos. 4. Las criaturas volitivas evolucionarias. Existen grandes diferencias entre los mortales de los distintos mundos, aún entre aquellos que pertenecen a los mismos tipos intelectuales y físicos, pero todos los mortales de dignidad volitiva son animales erectos, es decir, erguidos, bípedos, lo que nos mencionaba Pablo anteriormente. Existen 6 razas evolucionarias básicas, 3 primarias, roja, amarilla, aquí no veo, amarilla y azul, y 3 secundarias, anaranjada, verde e índica.
La mayoría de los mundos habitados tienen estas razas, pero muchos de los planetas de 3 cerebros cobijan tan solo los 3 tipos primarios. Algunos sistemas locales tan solo tienen estas 3 razas. La dote de sensación física especial promedio de los seres humanos es de 12 sentidos, aunque los sentidos especiales de los mortales con 3 cerebros son ampliados ligeramente más allá de aquellos de los tipos con 1 o 2 cerebros, pues pueden ver y oír considerablemente más que las razas de Urantia. La progenie generalmente nace de a uno, siendo los nacimientos múltiples una excepción, y la vida familiar es bastante uniforme en todos los tipos de planetas. La igualdad entre los sexos prevalece con todos los mundos avanzados, en todos los mundos avanzados. Los hombres y las mujeres son iguales en dote mental y estado espiritual. No consideramos que un planeta haya salido de la barbarie hasta tanto un sexo siga intentando tiranizar al otro. Esta característica de la experiencia de la criatura siempre mejora grandemente después de la llegada de un hijo e hija material. Cuando nosotros pasemos esa etapa, vamos a crecer grandemente. Yo creo que eso va a ser cuando estemos casi al llegar a la etapa de luz del planeta. Las variaciones de estaciones y temperaturas ocurren en todos los planetas iluminados y calentados por el Sol. La agricultura es universal en todos los mundos atmosféricos. La labranza de la tierra es la actividad común a las razas en avance en todos estos planetas. En sus etapas primarias, los mortales tienen todas las mismas luchas generales con los enemigos microscópicos, tal como las que experimentáis ahora en Urantia, aunque tal vez no tan extensamente. La longitud de la vida varía en los distintos planetas desde 25 años en los mundos primitivos hasta cerca de 500 años en las esferas más avanzadas y antiguas. Los seres humanos son todos gregarios, viven en comunidad, tanto en un sentido tribal como en un sentido racial. Estas segregaciones de grupos son inherentes a su origen y constitución. Dichas tendencias pueden modificarse tan solo con el avance de la civilización y por una espiritualización gradual. Los problemas sociales, económicos y gubernamentales de los mundos habitados varían de acuerdo con la edad de los planetas y con el grado en el cual les ha influido las estadías sucesivas de los hijos divinos. La mente es la dote del espíritu infinito y funciona de la misma manera en los distintos medios ambientes. La mente de los mortales es similar a pesar de las diferencias estructurales y químicas que caracterizan las naturalezas físicas de las criaturas volitivas de los sistemas locales. Sean cuales fueran las diferencias personales o físicas planetarias, la vida mental de todas estas distintas órdenes de mortales es muy similar y sus carreras inmediatas después de la muerte son muy parecidas. Pero la mente mortal sin el espíritu inmortal no puede sobrevivir. La mente del hombre es mortal, solo el espíritu otorgado es inmortal. La supervivencia depende de la espiritualización por el ministerio del ajustador, del nacimiento y evolución del alma inmortal. Por lo menos no debe haberse desarrollado un antagonismo hacia la misión del ajustador, la cual consiste en efectuar la transformación espiritual de la mente material. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario o duda al respecto? Puede plantearla. ¿Nadie? Ya. Entonces le doy paso a Javier. Perdón, Claudia.
Ya, es Ahí que sí. aquí se ha ido la luz 2 veces y por eso me he tenido que salir. No estoy tan siguiendo tanto la lectura. Pero pues solamente a mí se me ocurre que en un planeta como Urantia, pues en qué momento se va a llegar a una igualdad, porque es que nosotros vemos aquí grandes diferencias, digamos en el medio, bendito Dios, en los medios donde nosotros vivimos, ya la igualdad entre el hombre y la mujer existe, ya el respeto del hombre por la mujer, pero en las mismas ciudades nosotros vemos y en las noticias cómo los hombres agarran a las mujeres, las arrastran, les pegan, o sea, no hay esa igualdad. ¿Por qué esa injusticia? Como que unos que no progresan o que vienen pues con un progreso tan lento, eh, frenen a otras sociedades que están mucho más avanzadas. Yo no entiendo esa diferencia tan grande dentro de un mismo planeta, dentro de una misma ciudad inclusive, ¿no? No sé qué me puede decir Pablo. Pablo, ilústranos, por favor. No, ahí sí me metieron en un problema. ¿Por qué? A ver, porque yo pienso que eso se trata más de algo personal, pero a ver, yo no veo una ley, por ejemplo, que le dé privilegios al hombre por encima de la mujer. Yo no veo ese tipo de cosas. Distinto es las conductas de alguien en particular. Pero yo he visto conductas de un hombre tratando mal a una mujer, pero también he visto conductas de una mujer tratando mal a un hombre, ¿no? He visto conductas en el que, por ejemplo, tú pusiste un ejemplo, que alguien agarra y sale mechoneándolas, ¿no? Agarrándolas de los pelos y tal. Pero he visto, por ejemplo, una mujer calumniando a un hombre con una acusación falsa, por decir algo, Ah, ¿sí? Entonces, es algo más personal que legislación. Yo creo que nuestra legislación, en ese sentido, está tratando de marcar una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Bajo la ley, a todos nos miden con la misma vara. Ahora, la misma legislación tiene que contemplar algunas diferencias naturales, biológicas. Por ejemplo, imaginémonos que una mujer, aquí hace apenas 3 días me había enterado que en Colombia les dan a los hombres, cuando tienen un hijo o su esposa, o su ujú. pareja, les dan, creo que 10 días libres, ¿ok? Imagínense que en la igualdad, entonces, bajo la ley, a la mujer también le dieran 10 días libres. ¿No sería justo? No sería justo porque en el caso de la mujer que llevó todo el parto, ¿verdad? Y que requiere una mayor atención hacia el niño, por supuesto que tiene que tener un mayor tiempo de vida libre, ¿sí? De tiempo libre. Entonces yo creo que la ley está tratando de humanizarse, reconociendo las diferencias de los sexos. Ahora, la cultura, las costumbres, la individualidad puede perjudicarse porque cada quien tiene derecho, digamos, a tener una óptica diferente de la vida, aunque esté distorsionada. ¿No? Porque eso es lo que nos da el libre albedrío. El libre albedrío nos da incluso la capacidad de hacer el mal, desafortunadamente, ¿no? Entonces pienso yo que más que de cultura que en cuanto a la parte de legislación, pero eso es neta y única y exclusivamente mi opinión. Y como ya hablé, iba a comentar algo de lo que había leído Mónica, aprovecho y muestro rapidito algo que me llamó la atención, pero que estábamos hablando sobre la mente, ¿verdad? Miren el documento 101 lo que dice. Y lo leo rápido porque sé que a Jaime no le gusta que nos adelantemos de documentos, pero viene al tema con lo que estamos hablando. El espíritu divino, o sea, el ajustador del pensamiento, hace contacto con el hombre mortal no mediante sentimientos o emociones, sino en el dominio del pensamiento más elevado y más espiritualizado. Son vuestros pensamientos los que os conducen hacia Dios. Se puede percibir la naturaleza divina tan solo con los ojos de la mente. Pero la mente, que verdaderamente discierne a Dios, escucha al ajustador residente. Es la mente limpia. Sin santidad, ningún hombre podrá ver a Dios. ¿Por qué quería mostrar eso? Porque justo aplica lo que estamos comentando ahorita. Si una persona en su relación interior con el ajustador del pensamiento rechaza el plan del ajustador, rechaza eso que siente que está bien y lo rechaza, puede caer en esas actitudes en el que no solamente no reconoce a una mujer como su igual, sino no reconoce a otro hombre como su igual tampoco. ¿Sí ves? Entonces no creo yo que sea una batalla campal, digamos, hacia el otro sexo, sino es algo de cultura que las personas necesitamos todos crecer, mejorar, contemplar, no solo a la mujer, sino al hombre también, a los niños también, como que merecen el mismo grado de felicidad que nosotros contemplamos para nosotros. Era solo eso. Adelante.
que Javier estaba primero, sí. Pues gracias, Mónica. Bueno, yo lo que siempre pienso en estas situaciones es que somos muy primitivos. Siempre digo, amiga, somos un planeta muy primitivo todavía. Todavía estamos, mejor dicho, muy lejos en valores, en, en intelecto, en filosofía. Somos todavía un planeta muy primitivo. Todavía nos falta un montón todavía en construir. Pienso que en alguna parte dice que mientras en un planeta donde alguien se considere superior a otro, es un planeta que está en barbarie. O sea, todavía somos bárbaros ante los ojos divinos. Un planeta por allá todavía, yo lo defino primitivo. Que nos falta mucho. Gracias, Javier. Jaime, adelante. A ver, sí, referente a lo que decía Claudia, que nosotros estamos muy avanzados, ¿no, Claudita? Estamos engañándonos. Que nosotros, si bien es cierto que hay algún segmento de la población, digamos, donde la mujer empieza a tener ciertos derechos, la verdad es que no nos digamos mentiras. En Latinoamérica se vive un machismo impresionante. Yo pienso que en eso México es un antiejemplo de la barbarie y de la forma como tratan a las mujeres. Pero me voy mucho más allá, ¿sí? No solo a Latinoamérica. Me voy a, mira las culturas musulmanas. Tratan a la mujer a las patadas, pero las patadas sean las patadas de verdad. Yo tuve la oportunidad de compartir con una de las compañías que trabajaba, multinacional. Nos veíamos en todas las convenciones con las delegaciones y yo hice muy buenas migas con los pueblos árabes, ¿sí? Ellos son muy aislados, casualmente por esa diferenciación. Y en las cenas de gala, pues las mujeres salían con todos sus vestidos muy bonitas, pero había el grupo esa de las que tienen el trapo ese negro que viven como entre una, es como si fueran samuráis, pues allá, y detrás del marido, no pueden ir adelante. Y es impresionante porque no tenía el menor problema el esposo estando en la elegancia que quisiera que cogiera a la señora y levantara la patada delante de todo el mundo, donde saludara de la forma adecuada o se le pasara adelante o algo. Y eso les estoy hablando en un nivel social top. Entonces, pensar que aquí hay igualdad es una mentira. Y los judíos igualitos, dentro de los judíos, si bien es cierto que han avanzado mucho y que dentro de la gente de cierto nivel hay cierta igualdad. Es mentira, ellos también, la mujer sigue siendo de segunda, ¿sí? Entonces, nosotros nos falta muchísimo como planeta para que pensemos en igualdad de verdad. Y eso sin contar la mano de degenerados homosexuales y todo lo que se han inventado ahora con los LGTB, que entonces para cosas malas sí somos iguales, pero para las buenas no. Entonces, eso es una cosa interesante a tener en cuenta. Gracias. Sí, toda la razón. Laurita, adelante. Yo quería hacer una reflexión sobre este concepto de maltrato a las mujeres o de trato inferior, cuando la reflexión se trata de ver cómo nos comportamos también las mujeres cuando tenemos poder. Es decir, creo que es una cuestión de poder, de educación, etcétera, pero sobre todo de ambición, de poder. Cuando una madre no desarrolla su maternidad desde el corazón, maltratan a los hijos. ¿Y cuántas madres esperan de sus hijos, sobre todo de sus hijas, que los cuiden de pequeños? Tenéis en Los Mexicanos una película preciosa de hace muchos años, basada en una novela que se llama Como agua para el chocolate. Cómo una madre es capaz de dominar a una hija, pero eso no es un caso aislado de una película. Eso lo vemos en todas las culturas, en todas las civilizaciones. Sigue existiendo aquella madre dominante. Entonces, no le echemos toda la culpa a los hombres. Yo pienso que hay algo dentro de cada uno de nosotros que nos empuja al dominio y que nos gusta, o sea, o gusta en general, esa capacidad de sentirte por encima de los demás. No echemos solo la culpa a los hombres, ¿eh? Eso es todo lo que quería decir. Gracias, Laura. Adelante, Luis. Sí, nada más para redondear todo esto que estamos diciendo, yo pienso que mucho del atraso nuestro se debe a allá con Caligastia, después Adán y Eva tampoco logran su cometido, que es elevar la raza. Yo pienso que es como todo, o sea, para nosotros ser mejor
ser humano necesitamos un ADN mejor, ¿no? Porque, y eso pasó ahí, pero también con la venida de un hijo creador que debió haber sido el boom, que nuestro planeta fuera lo máximo, pues decidimos, los judíos decidieron matarlo y los sucesores no se desligaron de ese judaísmo y las iglesias cristianas lo que han es mantenido el judaísmo vivo, cuando es una cosa que para mí ya es atrasado. Pero bueno, lograron mantener un poquito una cultura de familia y de orden, de moralidad, pero pienso que todas esas hemos llevado un atraso, llevamos un atraso precisamente porque no hemos sabido a valorar o agarrar las ayudas que se nos han dado. Y eso forma parte del libre albedrío como planeta, supongo yo. Y como dice Javier y Jaime, o sea, como veíamos anteriormente, ellos hablan de millones de años, como decir 2 días o algo así, ¿no? Entonces, ellos no tienen ningún apuro. O sea, si a nosotros nos toca 1 millón más para poder estar a ese nivel, pues tendremos que esperar 1 millón más de años hasta que podamos tener un nivel de cultura más, como decimos, más igualitario. Eso. Yo también estoy de acuerdo que van a pasar muchos años. Pablo, y después continúa Javier con su documento. Adelante, Pablo. Y disculpe que vuelva a interrumpir, pero quería resaltar de lo que acaba de decir Luis algo que es muy cierto. Desafortunadamente, el hecho de que el fracaso con el gobierno de Planetario, del Príncipe Planetario, y luego la falla de Adán y Eva, hace que nosotros no podamos contar con un modelo a seguir, ¿verdad? Porque en un mundo ideal, en un mundo normal inclusive, Adán y Eva deberían de estar vivos. Y recordemos la influencia tan positiva que tuvo cuando los que estaban en ese momento vieron la conducta de Adán y de Eva, o sea, cómo él la puso a su igual, ¿no? Otra cosa, cuando Jesús viene, Jesús da un tremendo paso en la defensa de las mujeres y en ponerlas también en su lugar cuando incorpora el equipo de las mensajeras. Desafortunadamente, cuando luego Pablo de Tarso hace lo de la iglesia, pues incluye su propia apreciación misógina, a mi modo de entenderlo, contra las mujeres en ese sentido, ¿no? Y por último, solamente algo para que quede reflexión de algo que nos dicen los reveladores y me parece ideal el momento por el tema que estamos tratando. Rápidamente lo voy a leer. Es el documento 84, sección 5, párrafo 12. Cada sexo tiene su esfera de existencia propia y distinta, juntamente con sus propios derechos dentro de esa esfera. Si la mujer aspira literalmente a disfrutar de todos los derechos del hombre, entonces, más pronto o más tarde, la competencia cruel y sin emociones reemplazará con seguridad al caballerismo y a la consideración especial de que muchas mujeres disfrutan hoy en día y que tan recientemente han ganado de los hombres. Y concluyo con este último párrafo. La civilización nunca podrá borrar la gran discrepancia entre la conducta de los sexos. De era en era las costumbres cambian, pero el instinto jamás. El afecto materno innato no permitirá jamás a la mujer emancipada tornarse una rival seria del hombre en la industria. Por siempre cada sexo reinará supremo en su propio dominio, dominio determinado por la diferenciación biológica y por la disimilitud mental. Cada sexo tendrá siempre su propia esfera especial, aunque por siempre y para siempre se traslapen. Tan solo socialmente competirán hombres y mujeres al mismo nivel. Y basta recordar que los reveladores nos dicen que nunca, en todo el proceso de ascensión hasta que lleguemos a los finalistas, habrá, no, o sea, siempre se va a notar la diferencia entre los hombres y las mujeres, la forma de pensar diferente. Y a mí me parece fabuloso, porque también nos dicen los reveladores que las mujeres son más instintivas, ¿no? Y nosotros somos más lógicos. Y cuando uno ve y pone cualquier asunto ante cómo lo ve una mujer y cómo lo ve un hombre, se ve la diferencia. Y esa diferencia hace que nos da a todos, cuando la compartimos, una mejor perspectiva sobre la realidad. Y si eso se mantiene en el futuro, es por algo, porque somos complementos, nos ayudamos mutuamente. Era eso. Muy bien, Pablo, gracias por la información. Continúa Javier. Bueno, este numeral es bien interesante. 5. Las series planetarias de mortales. Resultará un tanto difícil hacer una descripción adecuada de las series planetarias de mortales porque tampoco es lo que conocéis sobre ellos,
ya que hay tantas variedades. Sin embargo, se pueden estudiar las criaturas mortales desde numerosos puntos de vista, entre los cuales están los siguientes. 1. Adaptación al medio ambiente planetario. 2. Series de tipo de cerebro. 3. Series de recepción del espíritu. 4. Épocas planetarias de los mortales. 5. Serie de parentesco de criaturas. 6. Serie de fusión con el ajustador. 7. Técnicas de escape terrestre. Las esferas habitadas de los 7 superuniversos están pobladas de mortales que se clasifican simultáneamente en una o más categorías de cada una de estas 7 clases generalizadas de vida evolucionaria en forma de criaturas. Pero aún estas clasificaciones generales no contienen disposición alguna para seres tales como los midsoniteros, ni para ciertas otras formas de vida inteligente. De los midsoniteros nos hablaron en el documento 36, de los mundos midsonitas, creo que es el 36. Los mundos habitados, tal como han sido presentados en estas narrativas, están poblados de criaturas mortales evolucionarias, pero existen otras formas de vida. 1. Adaptación al medio ambiente planetario. Existen 3 grupos generales de mundos habitados desde el punto de vista del ajuste de la vida de la criatura al medio ambiente planetario. El grupo de ajuste normal, el grupo de ajuste radical y el grupo experimental. Los ajustes normales a las condiciones planetarias siguen los modelos originales físicos generales previamente considerados. Los mundos de los que no respiran tipifican los ajustes radicales o extremos, pero también se incluyen otros tipos en este grupo. Los mundos experimentales también están generalmente adaptados idealmente a las formas de vida típicas, y en estos planetas decimales, los portadores de vida intentan producir variaciones benéficas en los diseños estándar de vida. Puesto que vuestro planeta es un planeta experimental, difiere marcadamente de sus esferas hermanas en Satania. Muchas formas de vida han aparecido en Urantia que no se encuentran en ningún otro lado. Del mismo modo, muchas especies comunes están ausentes de vuestro planeta. En el universo de Nevadón, todos los mundos de modificación de vida están vinculados en forma serial y constituyen un campo especial de los asuntos universales a cargo de administradores específicamente designados. Y todos estos mundos experimentales son inspeccionados periódicamente por un cuerpo de directores universales, cuyo jefe es el finalista veterano conocido en Satania como Tabamantia. Es un finalista, recordemos que los finalistas de origen mortal, que en algún momento nacieron en un mundo como el nuestro y ha llegado al cuerpo de la finalidad. Y él es el jefe de que inspecciona todos los mundos experimentales, o mundos como el nuestro, los mundos decimales. 2. Series de tipo de cerebro. La única uniformidad física entre los mortales es el cerebro y el sistema nervioso. Sin embargo, existen 3 organizaciones básicas del mecanismo cerebral: los tipos de un cerebro, los de 2 cerebros y los de 3 cerebros. Los urantianos son del tipo de 2 cerebros, un tanto más imaginativos, aventureros y filosóficos que los mortales de un solo cerebro, pero un tanto menos espirituales, éticos y adoradores que los de las órdenes de 3 cerebros. Estas diferencias cerebrales caracterizan aún existencias animales prehumanas. A partir del tipo de corteza cerebral urantiana de 2 hemisferios, podéis, por analogía, comprender algo del tipo de un solo cerebro. El tercer cerebro de las órdenes con 3 cerebros se concibe de la mejor manera como una evolución de vuestra forma más baja y rudimentaria de cerebro, que se desarrolla hasta el punto en que funciona principalmente en el control de las actividades físicas, dejando a los 2 cerebros superiores en libertad para ocupaciones más elevadas, uno para las funciones intelectuales y el otro para las actividades espirituales como pareja del ajustador del pensamiento. Mientras que los logros terrestres de las razas con un solo cerebro están ligeramente limitados
en comparación con las órdenes de 2 cerebros. Los planetas más antiguos del grupo de 3 cerebros exhiben civilizaciones que asombrarían a los urantianos y que avergonzarían hasta cierto punto en comparación a vuestra civilización. En desarrollo mecánico y civilización material, aún el progreso intelectual, los mundos de mortales con 2 cerebros son capaces de igualar las esferas de los habitantes con 3 cerebros, pero en el control más elevado de la mente y el desarrollo de la reciprocidad intelectual y espiritual, vosotros sois un tanto más inferiores. Todos estos cálculos comparativos que se refieren al progreso intelectual o a los logros espirituales de un mundo o grupo de mundos deberían reconocer, en toda justicia, la edad planetaria. Muchísimo depende de la edad, la asistencia de los elevadores biológicos y las misiones subsiguientes de las varias órdenes de hijos divinos. Aunque los pueblos con 3 cerebros son capaces de una evolución planetaria ligeramente más elevada que la de las órdenes de 1 o 2 cerebros, todos poseen el mismo tipo de plasma vital y llevan adelante actividades planetarias de una manera muy similar, semejante a los de los seres humanos en Urantia. Estos 3 tipos de mortales están distribuidos a través de los mundos de los sistemas locales. En la mayoría de los casos, las condiciones planetarias son muy poco, las condiciones planetarias muy poco tuvieron que ver con las decisiones de los portadores de vida de proyectar estas órdenes variadas de mortales en los distintos mundos. Es prerrogativa de los distintos mundos. Es prerrogativa de los portadores de vida así planear y ejecutar. Estas 3 órdenes están en el mismo plano en cuanto a la carrera de ascensión. Cada una debe atravesar la misma escala intelectual de desarrollo y cada una debe dominar las mismas pruebas espirituales de progreso. La administración del sistema y el supercontrol de la constelación en lo que concierne estos mundos diferentes están uniformemente libres de discriminación. Aún los regímenes de los príncipes planetarios son idénticos. 3. Series de recepción del espíritu. Existen 3 grupos de diseño de mente en cuanto se refiere al contacto con los asuntos espirituales. Esta clasificación no se refiere a las órdenes de mortales con un cerebro, 2 o 3. Se refiere principalmente a la química glandular, más particularmente a la organización de ciertas glándulas comparables a los cuerpos pituitarios. Las razas en algunos mundos tienen una glándula, en otros 2, tal como los urantianos, mientras que en otras esferas las razas tienen 3 de estos cuerpos singulares. Esta dote química diferencial claramente influye en la imaginación inherente y en la reciprocidad espiritual. De los tipos de recepción espiritual, 65% son del segundo grupo, como las razas urantianas. 12% son del primer grupo, por naturaleza menos receptivos, mientras que el 23% tienen una mayor tendencia espiritual durante la vida terrestre. Pero estas distinciones no sobreviven la muerte natural. Todas estas diferencias raciales pertenecen tan solo a la vida en la carne. 4. Épocas planetarias de los mortales. Esta clasificación reconoce la sucesión de dispersaciones temporales que afectan el estado terrestre del hombre y su recepción del ministerio celestial. La vida es iniciada en los planetas por los portadores de vida que vigilan su desarrollo hasta algún momento después de la aparición evolucionaria del hombre mortal. Antes de abandonar un planeta, los portadores de vida instalan debidamente a un príncipe planetario como gobernante del reino. Con este gobernante llega una cuota completa de auxiliares subordinados y asistentes ministrantes y la primera adjudicación de los vivos y los muertos
es simultánea a su llegada. Con la aparición de las agrupaciones humanas, este príncipe planetario llega para inaugurar la civilización humana y enfocar la sociedad humana. Vuestro mundo confuso no es normativo de los primeros tiempos del reino de los príncipes planetarios, porque fue un poco después de los comienzos de dicha administración en Urantia cuando vuestro príncipe planetario Caligastia se unió a la rebelión del soberano del sistema Lucifer. Desde entonces, vuestro planeta ha tenido un rumbo tormentoso. En un mundo evolucionario normal, el progreso racial llega a su cima biológica natural durante el régimen del príncipe planetario, y poco después el soberano del sistema despacha un hijo e hija materiales a ese planeta. Estos seres importados son útiles como elevadores biológicos. Su falta en Urantia complicó ulteriormente vuestra historia planetaria. Cuando el progreso intelectual y ético de una raza humana ha alcanzado los límites del desarrollo evolucionario, llega un hijo abonal del paraíso en misión de magistrado. Y más adelante, cuando el estado espiritual de dicho mundo se está acercando a su límite de logro natural, un hijo autootorgador paradisiaco viene al planeta. La misión principal del hijo autootorgador consiste en establecer el estado planetario, liberar el espíritu de la verdad para la función planetaria y de este modo efectuar la llegada universal de los ajustadores del pensamiento. Aquí nuevamente Urantia se desvía. No ha habido jamás una misión magisterial en vuestro mundo, tampoco vuestro hijo autootorgador de la Orden de los Abonales. Vuestro planeta disfrutó el honor especial de tornarse en hogar planetario mortal del hijo soberano Micael de Nevadon. Como resultado del ministerio de todas las órdenes sucesivas de filiación divina, los mundos habitados y sus razas en avance comienzan a acercarse a la cúspide de la evolución planetaria. Dichos mundos maduran para la misión culminante, la llegada de los hijos instructores trinitarios. Esta época de los hijos instructores es el vestíbulo de la edad planetaria final, la utopía evolucionaria, la edad de luz y vida. Esta clasificación de los seres humanos recibirá atención especial en un documento subsiguiente. 5. Series de parentesco de criaturas. Los planetas no solo están organizados en forma vertical en sistemas, constelaciones y así sucesivamente, sino que la administración universal también provee agrupaciones horizontales de acuerdo con el tipo, serie y otras relaciones. Esta administración horizontal del universo pertenece más particularmente a la coordinación de actividades de naturaleza relacionada que han sido patrocinadas en forma independiente en las diferentes esferas. Estas clases relacionadas de criaturas universales son inspeccionadas periódicamente por ciertos grupos compuestos de personalidades elevadas presididos por finalistas de prolongada experiencia. Aquí vemos nuevamente que son los finalistas los que vienen del cuerpo de la finalidad de haber completado a manejar estas, a inspeccionar toda esta organización de administración. Estos factores de parentesco se manifiestan en todos los niveles, porque las series de parentesco existen entre las personalidades no humanas, así como también entre las criaturas mortales, aún entre órdenes humanas y superhumanas. Los seres inteligentes están relacionados verticalmente en 12 grandes grupos de 7 divisiones principales cada uno. Aquí vemos un ejemplito de cómo serían los seres, cómo están clasificados los seres inteligentes en 12 grandes grupos y cada uno está dividido en 7 subgrupos. La coordinación de estos grupos singularmente relacionados de seres vivientes se efectúa probablemente mediante una técnica no plenamente comprendida del Ser Supremo. ¿Tienes apagado el micrófono? Ahora sí, perdón. 6. Series de fusión con el ajustador. La clasificación espiritual o agrupación de todos los mortales durante su experiencia
prefusión está determinada totalmente por la relación de estado de la personalidad con el monitor misterioso residente. Casi el 90% de los mundos habitados de Nevadon está poblado por mortales de fusión con el ajustador, en contraste con un universo cercano en el cual poco más de una mitad de los mundos cobija seres que son candidatos resididos por ajustadores para la fusión eterna. 7. Técnicas de escape terrestre. Existe fundamentalmente una sola forma en la cual se puede iniciar una vida humana individual en los mundos habitados, y esta es mediante la procreación efectuada por las criaturas y el nacimiento natural. Pero existen numerosas técnicas mediante las cuales el hombre escapa a su estado terrestre y gana el acceso al caudal de seres ascendentes al paraíso que fluyen hacia el interior. Esto lo veremos en el numeral siguiente. Si hay algún aporte, alguna pregunta, alguna duda. Luis. Me fijaba ahí que decía que hay unos, que los que tienen 3 cerebros tienen más tendencia a la ética, a la espiritualidad y eso, igual los que tienen otra glándula más que nosotros. Eso es por cuestiones de evolución. Llegaremos nosotros, los terrícolas, a tener un momento 3 cerebros, 3 glándulas, que nos hagan más espirituales, más éticos, ya por ADN, por naturaleza, o hasta aquí llegamos. Pues yo creo que está diseñado dice que por los portadores de vida para un planeta específico. No digamos que en un futuro los seres humanos van a desarrollar otro cerebro más o más glándulas. Pienso que es diseñado para cada planeta. Eso creo yo. Para cada planeta está diseñado esta forma, así como de un cerebro, esos planetas no llegarán con el tiempo a desarrollar 2 cerebros. No creo. O sea, personalmente creo que está diseñado para cada esfera, así como lo diseñan los portadores de vida desde el principio. Nosotros siempre seremos de 2 cerebros. Pasará tal vez 1 millón de años y seguirán siendo humanos de 2 cerebros, pienso yo. Si hay alguna otra opinión, me lo recibimos. Jorge. Gracias. Esta es una pregunta, no sé, para Pablo y para Jaime, si pueden. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, antes de la venida de un hijo creador, no hay los ajustadores de pensamiento. Es decir, solamente los ajustadores de pensamiento y el espíritu de la verdad vino hasta hace 2000 años después de la venida de un hijo creador. Hasta ahí tengo entendido. O sea que todos esos habitantes que hubo antes de 2000 años, antes de la venida de Miguel, ¿qué pasó con el ajustador de pensamiento? No, ¿Cómo hacen ellos para ajustar? Sí han habido ajustadores, pero no de esa forma, como dicen, universal. O sea, para todos. Cuando viene el hijo autootorgado, viene para sí, todos. Pero sí, antes pero no era para todos, era para entonces, ciertos seres. pero entonces, ¿cómo todos esos millones de millones que vinieron? Porque si estamos viendo, hace 1 millón de años comenzó el hombre. Y todas estas almas que vinieron, hasta hace 2000 años, que fueron millones de millones, ¿qué pasó con el ajustador de ellos? ¿Cómo hacen ellos para ajustarse? ¿Cómo hacen ellos para ajustarse y para poder volver al Padre sin el ajustador? Yo pienso que funciona como los niños cuando no han recibido ajustador, que pasan en los mundos de estancia, todos tendremos las mismas oportunidades. Ellos no pudieron construir alma porque no había ajustador. Tenían su mente, pero no tenían alma. No pudieron construir alma, pero imagino que en los mundos de estancia se repersonalizan y Sí, se les dará la oportunidad, si yo, no han recibido un ajustador. yo supongo lo mismo, pero si nos ponemos a mirar la cantidad de años que lleva el hombre viviendo, 1 millón de años, con respecto a la cantidad de años, son 2000 años, no es nada, realmente no es nada, con lo que lleva la mente humana, el hombre, la primera mente humana que se instauró hace 2000 años, hace 1 millón de años, son 2000 años, no es nada, lo que vino el ajustador de pensamiento. Podríamos deducir que este es
un planeta demasiadamente nuevo. Y todavía nos falta mucho, 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 porque, y ahí realmente en el libro de Urantia no lo explica qué pasa con estas almas que vinieron antes Pero de la venida de sí, Jesús. sí hay una parte, por ejemplo, cuando dice que cuando llega el príncipe planetario se realiza la primera adjudicación de los vivos y los muertos. La primera adjudicación fue 500, Adjudicación, la adjudicación, o sea, cuando 500.000 años, sí, 500.000 años para la sí, primera recogida a la siguiente sí, de instancia. los muertos y los, sí, sí, yo entiendo eso, pero el ajustador de pensamiento es el que viene con una venida del Hijo Magistral o con una venida del Hijo Creador. Y fue hasta hace 2000 años en Urantia. O sea, antes de eso, No pienso que había. seres muy especiales Era muy son los que especiales, sí, recibieron correcto. algunos Abraham y conocimientos. David y algunos de ellos, y Elías, no sé. Eso No, no he encontrado respuesta ahí. Jaime, Sí, sí, sí hay respuesta. Lo que pasa es que no le estamos parando bolas a la información que nos dan. Recordemos que no todo el mundo se fusiona con el ajustador. De hecho, nos habla muy claro el libro que en las etapas pre-auto-otorgamiento de un hijo, o bien un hijo creador o un hijo magisterial, los seres se fusionan es con el espíritu o con el hijo. Son seres que van a desempeñar un papel diferente dentro del proceso de ascensión. Realmente los ajustadores para todo el mundo comienzan a partir de la adjudicación, o sea, de la adjudicación, no, perdón, del autootorgamiento, o bien del hijo creador o bien del hijo magisterial. Es a partir de ese momento que viene el espíritu de la verdad y que los ajustadores son mandados para todo el mundo. Antes no, pero es que no tiene que ser. A ver, no se necesita, recordemos que caciques no son todo el mundo, se necesitan indios también. Y dentro de ese orden de ideas, pues hay seres que se van a ajustar en la parte inicial de los planetas, es con el espíritu o con el hijo. Entonces, no tienen que ajustarse con el hijo, no tienen que fusionarse con el ajustador, que no están creados para eso, son etapas pre, ¿sí? Ahora, en cuanto a la otra parte de la pregunta, antes de pasarle la palabra a don Pablito, sí, igualito, si bien es cierto que en la medida que nosotros vamos de aquí para arriba y pasamos en los procesos de ascensión morontial y después espiritual, vamos, se nos van dando otras dotes de dones en el progreso espiritual. No vamos a necesitar tener los tres cerebros, vamos a llegar y seguir evolucionando. De hecho, recordemos que nosotros nos morimos con 5 sentidos y nos despertamos con 20 y pico, ¿sí? Ya nos van a añadir un montón de condiciones que nos permiten recibir mayor información. Ahora, también recordemos que la capacitación es distinta. Fíjate que uno de los temas que se tocan son los diferentes estados planetarios de los mundos. Nosotros ni hemos recibido la visita de un ser magisterial, ni hemos recibido la parte más importante de capacitación, que son las visitas, que son varias, de los hijos instructores trinitarios, que son los grandes capacitadores, que son los que nos llevan realmente a que los planetas entren a luz y vida. Entonces, simplemente no hemos llegado. Tú lo anotas, somos un mundo muy joven, pero sí vamos a progresar. Si bien es cierto que mantendremos ciertas características, a nivel de añadirnos condiciones, sí vamos a tener la oportunidad. Pablito. muchas gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Sí, para comentar algo sobre las inquietudes que planteó Jorge. A ver, vemos, por ejemplo, Andoni Fonta recibieron ajustadores del pensamiento mientras estaban aquí. De hecho, nos dicen los reveladores que ellos se fusionaron con sus ajustadores del pensamiento en los mundos de estancia, ¿no? Así como lo hicieron muchos de sus hijos. Pero también nos dicen que otros descendientes de ellos solo lograron la fusión con el espíritu, ¿sí? Entonces, quería mostrarles algo, sobre todo la parte donde está, yo sé que está más adelante, pero en función de poder responder a la pregunta, lo voy a mostrar rápidamente. Primero, mira, en el documento 63 dice, la determinación de Andoni Fonta de huir de las tribus de los primates implica una calidad de mente muy por encima de la inteligencia inferior que caracterizaba a tantos descendientes posteriores suyos, los cuales se rebajaban a aparearse con primos retrasados de las tribus símicas. Se percantaban vagamente de que eran algo más que meros animales, debido a la dotación de personalidad, la que fue aumentada por la presencia en su fuero interno de los ajustadores del pensamiento. Esto con respecto a Andoni Fonta. Ahora vamos a ver rápidamente aquí. Dice, en Jerusalén, este es el 63 también, tanto Andón como Fonta se fusionaron con sus autores del pensamiento, al igual que se fusionaron varios hijos suyos, Sontat inclusive. Pero la mayoría de sus mismos descendientes inmediatos solo lograron la fusión con el espíritu. ¿Esto por qué? Bien lo dijo Jaime ahorita, en las épocas preajustador,
¿verdad? Perdón, pre-otorgamiento, los ajustadores llegaban solo en ciertas ocasiones especiales, debido a ciertas circunstancias que sí están determinadas, ¿no? Y esas circunstancias, ¿cuáles son? Las encontramos en el documento 108. Mira lo que nos dice rápidamente. La llegada en tales mentes antes del otorgamiento del espíritu de la verdad, y estas son cuando llegaban los ajustadores. 1, si se le asignaban guardianes seráficos personales a alguna persona. 2, si una persona lograba el tercer círculo del alcance intelectual y el logro espiritual. 3, en el momento en que una persona tomaba una decisión suprema de importancia espiritual extraordinaria. 4, en el momento en que ocurría el espíritu de la fraternidad, es decir, que una persona sintiera la fraternidad, amor hacia sus semejantes y se consagrara al ministerio altruista a sus hermanos en la carne. 5, una declaración de la intención de hacer la voluntad de Dios. Dice, observamos que muchos mortales en los mundos del espacio pueden aparentemente estar listos para recibir el ajustador, y sin embargo los monitores no aparecen. Seguimos observando a tales criaturas en su vida diaria y de pronto y en forma muy solapada, casi inconscientemente, estas llegan a tomar la decisión de comenzar a tratar de hacer la voluntad del Padre en los cielos. Entonces observamos el envío inmediato de los ajustadores del pensamiento. ¿Ves? Por ejemplo, en esas etapas primitivas previas a los otorgamientos. Y tú mencionaste dos casos que encajan perfectamente en eso. Elías y Enoc, ellos se fusionaron en el planeta antes del momento de que se otorgara Micael de Nevadón, el hijo creador. ¿Por qué lo hicieron? Porque lograron, los ajustadores los moraban en la era primitiva, los ajustadores moran al hombre, pero están allí no para mantenerse como en nuestro caso, que ya los tenemos todos, sino que si alguien logra un nivel adecuado de crecimiento, toma una decisión suprema, se vuelve afecto a ser el altruista con sus hermanos y todo eso, llega al ajustador del pensamiento y la persona puede seguir aprovechando su influencia y puede lograr una fusión con ese ajustador. Era eso. Muchas gracias, Pablo. Si alguien Entonces, más continuamos. tiene- Jaime. Muchas gracias a Jaime y a Pablo. Mucho gusto, ahorita. Sexto, el escape terrestre. Todos los distintos tipos físicos y series planetarios de mortales disfrutan por igual del ministerio de los ajustadores de pensamiento, de los ángeles guardianes y las varias órdenes de las huestes mensajeras del Espíritu Infinito. Todos los mortales son liberados por igual de las cadenas de la carne por la emancipación de la muerte natural y todos proceden por igual a los mundos morontiales de evolución espiritual y progreso mental. De vez en cuando, por decisión de las autoridades planetarias o de los gobernantes del sistema, se conducen resurrecciones especiales de los sobrevivientes durmientes. Estas resurrecciones ocurren por lo menos cada milenio del tiempo planetario, cuando no todos, pero muchos de los que duermen en el polvo de la Tierra se despertarán. Estas resurrecciones especiales dan ocasión para movilizar grupos especiales de seres ascendentes, ojo con esto, para el servicio específico en el plan del universo local para la ascensión mortal. Existen tanto razones prácticas como asociaciones sentimentales relacionadas con estas resurrecciones especiales. A lo largo de las primeras edades de un mundo habitado, y muchos son llamados a las esferas de estancia en las resurrecciones especiales y milenarias, pero la mayoría de los sobrevivientes son repersonalizados en la inauguración de una nueva dispensación asociada con el advenimiento de un hijo divino de servicio planetario. Primero, mortales del orden de sobrevivencia dispensacional o de grupo. Con la llegada del primer ajustador en un mundo habitado, los serafines guardianes también hacen su aparición. Son indispensables para el escape terrestre. A través del lapso de vida de los sobrevivientes durmientes, los valores espirituales y las realidades eternas de sus almas recién desarrolladas e inmortales se mantienen en fideicomiso sagrado en las manos del serafín guardián personal o del serafín guardián de grupo. Los guardianes de grupo asignados a los sobrevivientes durmientes siempre actúan con los hijos de juicio en sus advenimientos mundiales. Enviará a sus ángeles y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Con cada serafín asignado a la repersonalización de un mortal durmiente, actúa el ajustador que ha regresado el mismo inmortal fragmento del Padre que viviera en él durante los días de la carne, y así se restaura la identidad y resurge la personalidad. Durante el sueño de sus sujetos, estos ajustadores que aguardan, sirven en Divinito, no residen jamás en otra mente mortal durante este periodo, mientras que en los mundos más antiguos de existencia mortal cobijan aquellos tipos de seres humanos altamente desarrollados y exquisitamente espirituales que están virtualmente exentos de la vida mortal.
Las etapas más tempranas de la raza de origen animal se caracterizan por mortales primitivos que son tan inmaduros como para imposibilitar la fusión con su ajustador. El despertar de estos mortales se efectúa gracias a los serafines guardianes en unión con una porción individualizada del espíritu inmortal de la tercera fuente y centro. Así pues, los sobrevivientes durmientes de una edad planetaria son repersonalizados en las llamadas dispensaciones, pero respecto de las personalidades no salvables de un reino, no se encuentra presente ningún espíritu inmortal para actuar con los guardianes de grupo de destino, y esto constituye la cesación de la existencia de la criatura. Aunque algunos de vuestros registros han descrito estos acontecimientos como tomando lugar en los planetas de la muerte mortal, en realidad ocurren en los mundos de estancia. Segundo, los mortales de las órdenes de ascensión individual. El progreso individual de los seres humanos está medido por su logro sucesivo y su travesía dominio de los 7 círculos cósmicos. Estos círculos de progresión mortal son niveles de valores asociados intelectuales, sociales, espirituales y de discernimiento cósmico. Comenzando en el 7º círculo, los mortales intentan alcanzar el primero, y a todos los que han logrado el tercero inmediatamente se les asignan guardianes personales del destino. Estos mortales pueden ser repersonalizados en la vida morontial independientemente de las adjudicaciones dispensacionales o de otra índole. A través de las etapas primitivas de un mundo evolucionario, pocos mortales van al juicio en el tercer día, pero a medida que pasan las edades, más y más se asignan guardianes personales del destino a los mortales en avance, y de este modo cada vez mayor número de estas criaturas evolutivas son repersonalizadas en el primer mundo de estancia, el tercer día después de la muerte natural, como nuestra querida Paulita. En dichas ocasiones, el regreso del ajustador señala el despertar del alma humana, y esta es la repersonalización de los mundos tan literalmente, la repersonalización de los muertos tan literalmente como cuando se pasa lista en masa al fin de una dispensación en los mundos evolucionarios. Existen 3 grupos de seres ascendentes individuales. Los menos avanzados llegan al mundo de estancia inicial o primero. El grupo más avanzado puede tomar la carrera morontial en cualquiera de los mundos de estancia intermedios de acuerdo con el progreso planetario previo. Las más avanzadas de estas órdenes realmente comienzan su experiencia morontial en el 7º mundo de estancia. Tercero, los mortales de las órdenes de ascensión que dependen de un periodo de prueba. La llegada de un ajustador constituye la identidad a los ojos del universo, y todos los seres morados por ajustadores están en las listas de llamado de la justicia. Pero en la vida temporal en los mundos evolucionarios es incierta, y muchos mueren en la juventud antes de haber elegido la carrera al paraíso. Tales niños y jóvenes morados por un ajustador siguen al progenitor de estado espiritual más avanzado, procediendo hasta el mundo finalista del sistema, la guardería probatoria, en el tercer día, en la resurrección especial o cuando se pasa lista regular de milenio o dispensacional. Los niños que mueren antes de haber llegado a la edad de tener un ajustador de pensamiento son repersonalizados en el mundo de los finalistas de los sistemas locales concomitantemente con la llegada de cualquiera de los 2 progenitores en los mundos de estancia. Un niño adquiere identidad física en el momento de su nacimiento mortal, pero en el asunto de la supervivencia, todos los niños y el ajustador se consideran aún como parte de sus padres. A su debido tiempo, los ajustadores de pensamiento vienen a residir en estos pequeños, mientras que el ministerio seráfico a ambos grupos de órdenes dependientes del estado probatorio de supervivencia es, en general, similar al del progenitor más avanzado o es equivalente al del progenitor único en caso de que solo uno sobreviva. Aquellos que llegan al tercer círculo, sea cual fuera el estado de sus padres, reciben guardianes personales. Se mantienen guarderías similares de probación en las esferas finalistas de la constelación y de las sedes centrales del universo para los niños y el ajustador de las órdenes primarias y secundarias modificadas de ascendenteros. Cuarto, portales de las órdenes modificadas secundarias de ascensión. Estos son los seres humanos progresivos de los mundos evolucionarios intermedios. Como regla general, no son inmunes a la muerte natural, pero están exentos de pasar a través de los 7 mundos de estancia. El grupo menos perfeccionado se despierta en las sedes centrales de su sistema local, pasando tan solo de largo los mundos de estancia. El grupo intermedio va a los mundos de capacitación de la constelación, evita el entero régimen morontial del sistema local. Aún más adelante, en las edades planetarias del logro espiritual, muchos sobrevivientes se despiertan en la sede central de la constelación y comienzan
y allí comienza la ascensión al paraíso. Pero antes de que cualquiera de estos grupos pueda proceder, sus miembros deben regresar como instructores a los mundos en los que no estuvieron, ganando como maestros en aquellos reinos muchas experiencias que como estudiantes no se les habían exigido. Todos ellos posteriormente proceden al paraíso por las rutas ordenadas de progresión mortal. Quinto, los mortales de la orden primaria modificada de ascensión. Estos mortales pertenecen al tipo de vida evolucionaria fusionada con el ajustador, pero son muy frecuentemente representantes de las fases finales del desarrollo humano de un mundo en evolución. Estos seres glorificados están exentos de pasar a través de las compuertas de la muerte, se someten al nacimiento del Hijo, son trasladados entre los vivos y aparecen inmediatamente en la presencia del Hijo Soberano en la sede central del universo local. Estos son los mortales que se fusionan con sus ajustadores durante la vida mortal, y tales personalidades fusionadas con el ajustador atraviesan el espacio libremente antes de ser envueltas en las formas morontiales. Estas almas fusionadas van por tránsito directo de ajustador a las salas de resurrección en las esferas morontiales más elevadas, donde reciben su investidura morontial inicial, así como lo hacen los demás mortales que llegan a los mundos evolucionarios. Esta orden primaria modificada de ascensión mortal puede aplicarse a individuos de cualquier serie planetaria, desde las etapas más bajas hasta las más elevadas de los mundos de fusión con el ajustador, pero funciona más frecuentemente en las esferas más antiguas que ya han recibido los beneficios de numerosas estadías de hijos divinos. Con el establecimiento de la era planetaria de luz y vida, muchos proceden a los mundos morontiales del universo mediante la orden primaria modificada de trazado. Más adelante, en las etapas más avanzadas de la existencia establecida, cuando la mayoría de los mortales que abandonen el reino sean abrazados en esta clase, el planeta se considerará como perteneciente a esta serie. La muerte natural se vuelve cada vez menos frecuente en estas esferas establecidas desde hace mucho en luz y vida, presentado por un Melquisedec de la Escuela Jerusémica de Administración Planetaria, preparado por Mónica Maldonado, Javier Puerto y Jaime Reyes Boros. Bueno, mis queridos amigos, aquí acabamos de ver lo interesante de este documento, ¿sí? Y la cantidad de cosas que nos aclaran, tanto por el momento en que desencarnamos, como por el momento de las resurrecciones, como en la forma a dónde vamos a llegar, ¿sí? Pero lo único cierto es que todos, es decir, no hay sino dos formas conocidas de salir de aquí, o fusionados con el ajustador en vida o muertos. Sí. Y ahí vamos a los mundos que nos correspondan, donde seremos nivelados de acuerdo al progreso que hayamos logrado aquí en este estado mortal. Inquietudes. A ver si... A lo mejor es una pregunta muy tonta, pero la voy a hacer. ¿Crees que usemos ropa ya? Yo me imagino que, claro, sí, debemos usar una ropa distinta, pero debemos usar ropa. Ah, porque yo me imagino cómo será, vamos a andar como lucecitas No, o, no, o no, vamos a usar ropa, no sé. vamos a ¿Y va a usar haber ropa. dinero? ¿Irá a haber dinero? No, ¿No? eso sí no. Ahora, otra pregunta, si todos tenemos dos cerebros y tenemos la misma glándula pineal, ¿por qué algunos, pues sí, hermanos son más espirituales que otros? ¿Es por el entorno en que se desarrollaron? Por el sentimiento, ahí sí que viene todo, ahí viene mi querido amigo, desde la familia en que nacimos, el entorno en que nos criamos y el desarrollo espiritual que fuimos logrando, ¿no? ¿Tu genética también tendrá que ver? Por supuesto. Gracias. No, señor, con mucho gusto. Javier Puerto, ¿ibas a decir algo? Sí, pues era que así pasemos después de la muerte, nos saltemos mundos o lo que sea, siempre tendremos que hacer todo el camino. Ah, sí, claro. Como que siempre tendremos que pasar todos por el mismo, así ya como maestros o Correcto. como indios rasos. Tenemos que ganar el conocimiento experiencial, o sea, no hay forma de saltarnos nada. ¿Algún otro comentario? Bueno, mis queridos amigos, si no tenemos más comentarios, entonces vamos a terminar nuestra reunión. Les agradecemos mucho su presencia. Como siempre, trataremos de tener nuestra reunión. Ah, Jorge Roa iba a decir algo, perdón. Sí, no, quiero darles las gracias
a todos ustedes por las aclaraciones y, y decirle a todos la importancia de leer y releer el libro, que tiene demasiada información, es muy condensada. Yo he leído este libro casi más de 2 veces y cada vez encuentro más cosas. Muchas cosas pasan por alto. Es muy difícil en la primera y en la segunda ley de encontrar todo, como esto que aclaramos ahora, que hasta la venida de un hijo laboral o de un hijo creador, es que viene el ajustador, y antes, los que estaban antes se fusionaban con el espíritu, con el hijo. Entonces, esas son cosas que parece pequeñas, pero son grandes, Claro. eh, eh, que pasan por alto. Entonces, la importancia de leer el libro muy bien, y de cada capítulo, cada parte del libro es muy condensado, tiene mucha, demasiada información. Eso es todo. Gracias. Ok, gracias, Jorge. Pablito. No, solo comentar de algo que dijo ahorita Jorge. Cuando antes de la llegada de un hijo otorgador, se fusionaban los que no se fusionaban con el ajustador porque no les llegaba, se fusionaban con el espíritu, no con el hijo. Porque en el caso de los que se fusionan con el hijo es porque, un ejemplo rápido, fulano de tal tuvo ajustador del pensamiento durante su vida material. Muere, resucita, ¿verdad? Sobrevive, se despierta en los mundos de estancia, sigue con su ajustador del pensamiento, pasa a los mundos de estancia, los mundos del sistema, los mundos de la constelación, llega a los mundos del universo local y no ha logrado la fusión. En ese momento en el que ha avanzado todo el universo local y no ha logrado la fusión, entonces hay unos árbitros especiales que vienen a hacer ese examen, esa revisión. El ajustador lo abandona porque el ajustador hizo toda su tarea, no, el mortal hizo toda su tarea, pero no logró la fusión, y ese mortal específico es el que logra una fusión por el fragmento del hijo. Pero todos los demás mortales que no se fusionan con ajustadores del pensamiento del padre, se fusionan es con un fragmento del espíritu. Era esa la aclaratoria. Ok. Listo, mis queridos amigos. Entonces, que pasen una feliz noche. Trataremos de subir